En esta temporada de Historias detrás de la historia, hablaremos de personajes que de alguna manera cambiaron el mundo, por su fuerza, por la guerra, por la violencia, pero también por la paz. Personajes que nos dieron una nueva manera de entender el mundo y nuestra propia historia. En el episodio de hoy hablaremos de un personaje que de alguna manera achiquitó el mundo. El primero en volverlo realmente una aldea global, como nos gusta decir hoy, y lo hizo hace 800 años. Lo asocian con violencia a este personaje, pero en el fondo era un comerciante y sobre todo un gran pionero de la comunicación que le parecía clave en todas sus campañas. Uno de los personajes del milenio pasado para la revista Time, de los 10 personajes que tuvo, y el personaje, según Time también, del siglo XIII. El personaje se llama Genghis Khan. O Temujin. Temujin es el nombre que le dan cuando nace en su familia y nace en la parte alta de Mongolia, la parte norte de China, entre Rusia y China, en el siglo XII. Y cuenta la leyenda que nace apretando en la mano un gran coágulo de sangre que había arrancado de su madre al nacer. Y ahí empieza la leyenda de Genghis Khan, porque esto para ellos significaba fortaleza, empuje, iba a salir adelante. Y así fue. Sus antepasados, según cuentan las tradiciones mongolianas, fueron un lobo gris de piel azulada, se dice, y una cierva parecida a las de Bambi, la piel color caramelo y puntos blancos. De esos dos animales dice la leyenda que desciende el gran Genghis Khan. Y es que estos dos animales es interesante. El lobo es depredador, ella es la presa, y se unen para crear un personaje, y eso era Genghis Khan, depredador, pero durante muchos años fue presa, no solo de envidias, de celos de su familia, sino que tuvo una infancia que no hacía presagiar grandes futuros. Nace de una madre que había sido raptada por su padre y convertida en su esposa a la fuerza. Eso era normal en ese momento, pero ¿por qué lo hace el padre de Genghis Khan? Entre otras razones porque no tenía la plata la familia para pagar una dote, y sobre todo una dote importante como la que merecía esta señora. Entonces la rapta, y si el esposo agredido no se devuelve por ella o no empieza una guerra por ella, pues se la queda quien la raptó. Y eso pasó con la madre de Temujin o Genghis Khan. Es decir, fue madre de Temujin en contra de su voluntad. Sus primeros años no son nada especial. Es más, se cuenta que sufrió de abuso por sus hermanos mayores, por los demás niños de la aldea. Era débil, le pegaban, no lo querían. Es más, en un momento dado, porque eran nómadas, los mongoles en este momento iban acampando por las estepas buscando de qué vivir, qué cazar, según la temporada. Cuando hacía frío bajaban más al sur, cuando hacía verano más al norte, se movían bastante. Y cuentan que en alguno de esos movimientos, en alguno de esos trasteos, empacaron todo, las carpas, la mamá, los niños, y se les olvidó Temujin. Al pobre Genghis Khan lo dejaron solo y no se dieron cuenta, sino que los siguientes nómadas que llegaron a ese sitio lo adoptaron, hasta que meses después se encontraron y volvió donde su familia. Temujin hizo entonces siempre su propio destino. Él creó su propio camino. Aprendió desde muy joven a no depender de nadie, porque cuando no se puede depender de la familia, ¿de quién depende uno? De nadie. Y una de sus obsesiones fue, cuando vio que este grupo lo encontraba y que después se volvió a encontrar con su familia, crear unos sistemas de comunicación entre los diferentes clanes, entre los grupos, y unirlos bajo un solo líder que administraría el comercio y los sistemas de comunicación y quién va a qué lugar de la estepa en qué momento. Por eso, las comunicaciones se le volvieron tan importantes. Otros dos temas grandes en sus campañas y en sus guerras, que fueron clave para convertirlo en el guerrero que fue, fueron la sorpresa, atacar al enemigo por sorpresa, y la expectativa,
bien divertido el tema de la expectativa, ya les cuento. Empecemos por la sorpresa. La sorpresa, empecemos por decir que Gengis Khan nunca peleó la misma batalla 2 veces. Es decir, tenía una estrategia distinta para cada enemigo. La gente no podía pensar que como me voy a enfrentar a Gengis Khan, él le gusta atacar por la caballería a la izquierda, los arqueros a la derecha y luego todos por el centro. No, siempre tenía una estrategia distinta y las cambiaba con base en quién era el enemigo y también, esto es lo más interesante, con lo que había aprendido de la última batalla, porque en cada batalla aprendía algo distinto o a usar armas distintas. Por ejemplo, descubrieron la pólvora los chinos, y sí, la conocían, y después cuando llegó al Medio Oriente descubrió que los árabes tenían lanzallamas. Y cuando habló con cristianos, sobre todo en el área de Damasco, se encontró con cristianos que practicaban la fundición del hierro para las campanas de las iglesias, por ejemplo. Combinó estas 3 cosas, la fundición del hierro, los lanzallamas y la pólvora, y, oh sorpresa, un cañón. Tenemos los cañones. Es decir, de cada campaña, de cada viaje aprendía, y todo era nuevo y cada pelea era nueva para él y los enemigos. La expectativa también fue una de sus grandes armas de guerra. Creó fama como gran guerrero y la gente le empezó a tener susto. Entonces él llegaba a un lugar, hablaba con los líderes del lugar y les decía que si se sometían a su administración política, porque hay que decir que los mongoles creyeron en la libertad religiosa, no trataron de convertir a nadie ni al cristianismo, ni al judaísmo, ni al islam, a nadie. Pero ellos iban a controlar la parte política y la administración del lugar. Si los líderes se sometían y decían, perfecto, dejaba una pequeña compañía de gente para que administrara y seguía su camino. Pero si no se sometían, o peor aún, si le decían que sí y apenas veían que se iba con el grueso del ejército, lo traicionaban, eso sí que era grave, porque ahí sí que se devolvía furioso, valoraba la lealtad antes que cualquier otra cosa y arrasaba literalmente con la población y la zona para empezar de cero otra vez. Entonces la gente lo conocía, tenía su fama creada y varias veces amenazó al enemigo con atacar. Y cuando el enemigo ya estaba listo con esa energía, esperando que lo atacara Gengis Khan para defenderse, de pronto salía con cosas como decirle a todos sus soldados, no, hoy no atacamos, nos vamos de cacería. O duerman hasta tarde que hay que descansar, que pasado mañana atacamos. En ese momento se usaban los espías de campo y campo que veían esto y se empezaban a poner muy nerviosos, estaban listos para defenderse y el otro nada que atacaba. En varias ocasiones fue tal el estrés que generó el enemigo en el enemigo que los enemigos salieron corriendo antes de que empezara la batalla. No soportaron el estrés de no saber cuándo los iba a atacar y estar siempre listos. Y por último, las comunicaciones, otro gran tema. Normalmente los ejércitos occidentales, hemos visto en películas, viajan de manera compacta por pequeños caminos. No, él se extendía por sobre todo el territorio en kilómetros, porque iban cazando a medida que avanzaban. Es decir, la distancia entre la izquierda y la derecha del movimiento podía ser muy larga. Entonces, ¿cómo mandar mensajes entre los generales y los soldados? Pues usaban la voz. Entonces le mandaban a decir que en el próximo río vamos a parar, en el próximo río paramos, pero todos hemos jugado al teléfono roto y sabemos que eso es un gran peligro. Imagínense para un ejército. Entonces, ¿qué hizo? Se inventó canciones y todos los soldados al entrar al ejército se aprendían la canción y lo que cambiaba era la letra. Entonces era más fácil, si yo conozco un ritmo, repetir el ritmo con letra nueva y se evitaban caer en el famoso teléfono rojo. Eso sin hablar del papel, que lo volvió general el uso entre sus ejércitos. Y es más, nosotros tenemos monedas en papel, papel moneda y papel gracias a Gengis Khan y los mongoles, que lo utilizaban bastante y nos lo heredaron a nosotros. Los mongoles no escribieron grandes libros de filosofía, no se inventaron una religión como decíamos, no eran grandes para trabajar los metales, dejaron grandes obras de arte, de arquitectura, no. Pero lo que hicieron fue crear caminos y conectar distintas culturas de manera que llevaban información de un lado para el otro
y transmitieron conocimientos, llevaron conocimientos, habilidades y así generaron cambios tecnológicos importantes en su momento. Crearon una cultura universal y un sistema mundial que estaba basado, o global digamos en ese momento, en el comercio y la política secular no religiosa. Al morir, todos los mongoles tienen un estandarte en el que ellos cargan su espíritu. Es una espada a la que le han puesto cola de caballo, los pelos de la cola de un caballo amarrado ahí donde la espada, donde nace la lama de la espada, donde nace el cuchillo. Él tenía dos en vida, uno blanco que usaba en tiempos de paz y uno negro, y los ponía a la entrada de su carpa en donde estuviera. El negro era para los momentos de guerra. Cuando murió, el blanco se desapareció, pero el negro de guerra lo guardaron sus herederos y sus soldados durante muchos años. Hay que decir que a Genghis Khan lo enterraron en un sitio escondido. No se sabe en dónde está la tumba de él. Nadie habló de eso para que no fueran a sacarlo de la tumba y volverlo o acribillar o volverlo un héroe. Lo dejaron en paz, pero su estandarte, que según la leyenda es donde el alma se esconde después de la muerte, permaneció en manos de los mongoles durante muchos siglos, hasta 1937, que llegaron los soviéticos a este lugar donde era venerado el alma, digamos, de Genghis Khan, y arrasaron con este templo, y desde ese día desapareció el estandarte que lleva el alma de Genghis Khan, y pudo haber desaparecido su alma, su espíritu, pero no su legado.